Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, postrándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El texto evangélico de hoy es el final del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, que contiene en sí el discurso de la comunidad, o discurso eclesial, del cual leímos la primera parte el pasado domingo, y que nos hablaba de la corrección fraterna. Ya mencionamos la semana anterior lo importante que debe y debería de ser este discurso eclesial para la iglesia de hoy en día. Hoy Jesús habla del perdón. Pedro se acerca y pregunta: ¿cuántas veces tendrá que perdonar a su hermano? Al decir hermano, Pedro denota que se trata de uno que compartía la misma fe en Jesús, es decir, es un hermano, es un miembro de la comunidad, un allegado, alguien cercano al círculo de los amigos de Jesús. Dice Pedro: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Probablemente Pedro había tenido algún disgusto, por eso hace la pregunta. Seguramente alguien había pecado contra él y Pedro se sentía perjudicado, dañado, herido o resentido. Y como todo ser humano, Pedro se enfrenta a la dificultad que enfrentamos todos a la hora de perdonar.
Y se hace la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Hay límites para el perdón? Imaginémonos la escena. Pedro se acerca a Jesús con su corazón herido, dolido, afectado en lo más vivo. Jesús, por su parte, escucha a Pedro como quien escucha a un amigo y lo mira con amor. Es el mismo Pedro que también le va a fallar un día. Es el mismo Pedro que en un tiempo lo va a negar 3 veces y lo va a abandonar cuando él más lo necesite. Entonces, mirándolo a los ojos, Jesús le responde, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Pedro, 70 veces 7. La respuesta de Jesús es contundente, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús dice claramente que debemos de perdonar siempre, siempre, en todo momento y de manera incondicional. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar o maquillar de muchas maneras lo dicho por Jesús. Pero Jesús es muy claro, siempre debemos de perdonar. Y ante esta máxima no faltan nuestros propios argumentos, pero perdonar siempre, eso es perjudicial. El perdón es un aliciente para que el ofensor siga haciendo el mal. Hay que exigir primero el arrepentimiento y la conversión. El perdón solo nos hace vulnerables. Mejor ojo por ojo y diente por diente. Todo esto, humanamente hablando, parece a veces muy razonable, pero estos pensamientos ocultan y desfiguran lo que pensaba y vivía Jesús. Como Pedro, todos nosotros vivimos en la esfera de las relaciones humanas, donde a menudo nos hacemos daño los unos a los otros, nos ofendemos, nos herimos, nos insultamos, nos molestamos, nos contradecimos los unos a los otros, nos criticamos, nos calumniamos, nos burlamos y, como decimos en Costa Rica, nos serruchamos el piso los unos a los otros. Vivimos en una sociedad que se nos ha ido descristianizando y cada día nos estremecemos ante los actos vandálicos y violentos que se volvieron el pan de cada día. Y ante tanta violencia y tanta maldad, uno se pregunta, ¿cómo se puede perdonar a un asesino, a un ladrón, a un violador? ¿Cómo perdonar a los terroristas que causan tanto dolor y tanto daño? ¿Cómo perdonar al sicario que arrebata la vida de otra persona a cambio de unos cuantos billetes? ¿Cómo perdonar al que hace el mal sin ningún remordimiento y miente y calumnia y daña la reputación del prójimo? ¿Cómo perdonar al traidor, a la traidora, al envidioso, a la envidiosa, que hizo que se derrumbaran todos nuestros sueños? ¿Cómo perdonar a la persona que nos hirió en lo más profundo de nuestro ser? ¿Cómo perdonar al enemigo, al hermano entrañable que nos hirió y que nos traicionó?
¿Cómo perdonar a quien arrastrando nuestra dignidad se llevó lo mejor de nosotros mismos? ¿Cómo perdonar tanta injusticia? ¿Cómo perdonar tanta maldad? Hoy Jesús nos mira como miró entonces a Pedro y nos narra la misma parábola que les narró a ellos, la historia de dos deudores. El primer hombre tenía una gran deuda con su señor. Era tan grande su deuda que no tenía cómo pagar. Entonces clamó pidiendo compasión, y su señor, en una demostración de gran misericordia, le perdonó toda su deuda. Sin embargo, aquel mismo hombre que está siendo perdonado, saliendo de casa de su señor, se fue a casa de otro deudor que tenía una cuenta pendiente con él, mucho más pequeña, y a éste le exigía, tomándolo del cuello, que le pagara ahora mismo. Y como no podía pagarle, le metió a la cárcel. El Señor, que había sido muy misericordioso, se enteró del mal proceder de aquel deudor, se indignó y lo mandó llamar. Y lo midió entonces con la misma vara que él había medido a su prójimo. Lo mandó también a la cárcel. Siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste tener tu compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es inútil aclarar una parábola que ya es clara por sí misma. La conclusión nos deja desarmados, desalentados. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Inevitablemente recordamos la petición que hacemos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseña a todos hoy que no nos conviene ser tacaños con respecto al perdón que otorgamos a nuestros semejantes, porque todos, absolutamente todos, hemos necesitado, necesitamos y seguiremos necesitando que Dios nos perdone, que Dios nos cure, nos libere y nos reconcilie con Él. Todos necesitamos o necesitaremos tarde o temprano el perdón de Dios, porque todos hemos pecado. El perdón nos hace dignos hijos e hijas de Dios y nos hace depositarios de su misericordia. Lo hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Sabemos bien que no es fácil adoptar una postura serena y lúcida ante los hechos tan violentos y tan perversos
que se suceden a diario entre nosotros y en nuestra sociedad. Todos nosotros formamos parte de esta sociedad violenta. El desafío consiste en no ser violentos y en ser constructores de la paz en medio de este caos contra el veneno ingrato y mortal del resentimiento, el dolor, la ira, la amargura, la violencia, la venganza, el rencor y el odio. Solo hay un antídoto y se llama perdón. Y si para poder perdonar necesitamos volver atrás y hacer un recuento de cuánto nos ha perdonado y nos ha amado Dios, pues hagámoslo. A menudo los seres humanos somos muy hábiles para dañar, pero cuánto nos duele que nos hagan daño. Es necesario recordar que nosotros también hemos hecho daño. Todos hemos pecado y sin embargo Dios nos ha perdonado una y otra vez. San Pablo en la segunda lectura nos dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Vivos o muertos, somos del Señor. Para vivir en el Señor Jesús, debemos de vivir experimentando a diario en nuestras vidas el amor, la misericordia, la paz y la alegría que trae consigo el perdón. Y para morir en el Señor, debemos de morir con Él a todo orgullo, a toda soberbia, a todo deseo de venganza, de ira, de rencor y amargura. ¿Es posible perdonar? Claro que es posible. ¿Y cuánto bien nos hace perdonar? Muchas de nuestras enfermedades hunden sus raíces en nuestra falta de perdón. Revisemos. Quizás estemos enfermos porque nos falta el perdón. Perdonar no es consentir la maldad. Si hay que denunciar, se pone la denuncia. Y si hay que alejarse de una persona nociva, pues mejor poner distancia. Y si hay que tomar medidas preventivas, se toman. Lo importante es perdonar. Es decir, liberar y liberarnos de nuestros ofensores. No permanecer atados a ellos por medio del rencor o el resentimiento. La justicia solo le compete a Dios y a los tribunales de justicia. No seamos vengativos, ni promovamos la violencia. No nos convirtamos en crucificadores. Mejor creamos en aquel que fue crucificado. Jesús no se limitó tan solo a pedir que perdonemos siempre. Él lo hizo primero. Mientras lo estaban clavando en la cruz, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo nos perdona, sino que en su inmenso amor intercede delante de su Padre y nos excusa. Actuando así, Jesús no nos ha dado solo un ejemplo sublime de perdón, sino que nos ha merecido también la gracia de perdonar. Por medio de su Espíritu Santo, Jesús nos da una fuerza y una capacidad nueva que viene de lo alto y que nos capacita para perdonar. Solo en Jesús es posible perdonar. Oremos para que de esta Eucaristía
salgamos revestidos de su fuerza para perdonar a nuestros deudores. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.